Está el doctor Aylavedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué ¿Cómo tal? está ¿Cómo usted? están ustedes? Muy Bien. bien. ¿Cómo anda, muy bien, doctorazo? muy bien. ¿Todo bien? Una frase que escuché anoche me disparó una serie de reflexiones. La frase la escuché alrededor de las 11 de la noche y corresponde al pensamiento del filósofo argentino que en sus ratos libres juega al fútbol y le pagan algunos millones. Se llama Juan Román Riquelme y dijo: este es un país de envidiosos. Entonces se produjo un proceso de asociación en mí, a ver qué otras cosas éramos, además de envidiosos. Porque este es un hombre que sabe pensar, realmente, y lo ha reemplazado al otro filósofo que se convirtió en muy resentido, que se llama Diego Armando Maradona, pero dejó de ser filósofo. Pero en una época fue de un pensamiento punzante. Entonces me llevó a pensar en los buchones, que abundan enormemente en la Argentina. Después en los represores. Y parecía que era una lista interminable. Hasta que recalé en una escena que me tocó vivir a mí hace unos días, cuando un tribunal se aprestaba a dar el veredicto de una causa penal en la que se juzgaba a un policía acusado de matar y herir a 2 hinchas de fútbol en un partido jugado en el año 2005, Talleres Belgrano, y a un comisario acusado de vejámenes en perjuicio de uno de esos hinchas que había resultado herido de un balazo. ¿Qué actitud había descubierto, registrado y conservado en mi memoria de ese momento decisivo en el que el tribunal se aprestaba a resolver la causa? ¿Cuál es la actitud que tienen, por ejemplo, ciertos medios de comunicación cuando están frente a un acontecimiento de este tipo? Yo señalé en varias oportunidades que mientras se realizaba ese juicio no advertía que se le prestaba la atención que merecía. Muchas veces lo destaqué. Me llamaba la atención porque había sido un episodio que en su momento trajo una serie de descabezamientos de la cúpula policial. El requerimiento del gobernador de aquel entonces, que todavía sigue siendo gobernador hoy, para que se resolviera el tema, etcétera. Hubo premios, recompensas, castigos. ¿Qué era lo que yo conservaba? ¿Cuál era el calificativo de esa conducta? Corre por cuenta de los que lo van a ver, lo van a percibir a través de mi relato. Los 3 defensores estábamos virtualmente en un rincón como ignorados. Los acusados eran 2, pero había un tercero que representaba al Estado, porque el Estado estaba demandado para que pagara la indemnización por los daños que esa muerte y esas elecciones había producido. Todo el despliegue periodístico, había una abundancia de cámaras, de reporteros, de periodistas, pero impresionante, impresionante. Me había llamado la atención que de pronto el tema había logrado concitar la atención, y además porque un diario había titulado que se esperaba que para ese día los acusados fueran a la cárcel, porque estaban en libertad durante estos 8 años. Y nosotros, los defensores, los que siempre somos descalificados, estábamos en un rincón ignorados completamente, mientras toda la atención estaba centrada en los acusadores particulares, representantes de los familiares de la víctima, etc. Y estos habían pedido penas verdaderamente monstruosas, los máximos que tiene el código para algunos de los hechos delictivos que se le atribuían. Los querellantes, es decir, los representantes de la víctima, para satisfacer a sus representados, piden penas muy anormales. De una escala, por ejemplo, que va de 8 a 25, piden 22, 23 años. Cuando el tribunal se aprieta, con, en el caso que condene, a poner 10 años, por ejemplo, siguiendo siempre cierto determinado parámetro. Conclusión. Sintieron una profunda decepción los que se encontraban con la idea de que allí se venía una gran pena, el encarcelamiento de estas personas
verlos esposados partir rumbo a los pasillos internos del tribunal, al famoso presoducto, de ahí a Bower, y bueno, quedaba satisfecho la demanda de justicia, de represión legal, para llamarla de algún modo. El tribunal absolvió a mi defendido. Habían pintado que el obrar de este hombre era de una gravedad inusitada. Lo había sacado de un lugar donde se encontraba tirado, sin saber que se encontraba herido, y lo había llevado 10 metros, supuestamente tomándolo de los pelos, supuestamente. Otros decían que de los brazos, otros decían que de la cabeza. Bueno, las versiones diferían. Lo concreto, que lo había sacado de un lugar y lo había dejado, supuestamente también indefenso, 10 metros más al costado. Después este mismo policía, a otro de los heridos, al verlo en esa condición y verificar que estaba herido, había requerido el auxilio de una ambulancia rápido para que lo trasladaran, para decir que en cuestión de segundos este hombre no podía haber sido tan esquizofrénico de haber tenido una actitud, primero, de maldad, de crueldad, de tomarlo de los pelos, aplicarle patadas, como decía la víctima, pegarle con un arma en el lugar de la herida, insultarlo, dejarlo. Nada de eso se confirmó, nada. Eran unas simples lesiones, unos rasguños, que no tenían ninguna importancia. Uno de los médicos que declaró en el juicio, después lo vi, era un militante que suele participar de grandes movilizaciones sindicales, que tiene evidentemente algún tipo de prejuicio contra estos policías o algunos otros miembros de la fuerza de seguridad. Puede haber de todo en la sociedad, puede haber ese criterio. Entonces pensé anoche, además de los buchones, de los represores, de los envidiosos, etcétera, también en los que tienen prejuicio. Ese prejuicio había concentrado el interés de toda esta gente en que allí hubiese una condena y que hubiese una condena ejemplar. Pero las condenas se tienen que ajustar a los hechos, a lo que se prueba, no al deseo, a la imaginación de cada uno. ¿Por qué? Porque nunca siguieron el juicio, nunca estuvieron en el debate, entonces sufrieron una gran decepción. Conclusión, al que mató lo condenaron a una pena que no lo mandó a la prisión. Un tribunal formado por 3 personas, una mujer lo presidía y 2 hombres que gozan de mucho crédito, de mucho prestigio, y son muy reconocidos por su autoridad, por sus conocimientos, etcétera, en tribunales. Es decir, no son personas a las cuales se le puede atribuir ligereza en su juicio ni tampoco el afán de favorecer a nadie. Son, por el contrario, personas muy responsables. El fiscal había pedido una pena efectiva de una prisión muy alta, también, 4 años y medio de prisión. Finalmente lo condenaron a este hombre a 3 años en suspenso, por la muerte y por las lesiones. Y a que yo defendía, como era ese vejamen, ese acto humillante que es el vejamen, la misma palabra lo dice, sí. No hace falta explicitarlo, eran en realidad lesiones leves. Y como había pasado muchos años, eso se había prescrito. Consiguientemente lo absolvieron. Luego quedaron todos en un estado de incertidumbre. No sabían en realidad qué actitud adoptar frente a este desenlace que no estaba previsto. Este desenlace que nunca habían concebido como probable. Y entonces todos quedaron como mudos. No sabían qué hacer. Desenlace que no satisfizo a la familia, obviamente. Bien. Nunca los desenlaces que son así satisfacen a la familia. Nunca. Yo respeto. Es lógico que así Yo sea. respeto ese afán de justicia que tienen las familias. Es lógico que lo tengan. Pero digo siempre que para formarse un juicio, un concepto y tener una idea cabal de lo que ha pasado en un proceso, hay que seguirlo. Claro. Si no se lo sigue, entonces caemos en el precio. ¿Por qué? Porque dicen, esos tipos reprimieron de una manera cruel.
hay que ver cómo habían actuado. Yo no estoy haciendo ahora la apología, ni la defensa, nada de eso. Simplemente estoy interpretando cuál era el clima que imperaba en los momentos previos y el estado de desconcierto que se produjo después que el tribunal falló. Afortunadamente había muy poca gente, no había hinchas, no lo habían acompañado los hinchas de las barras bravas, no estaban allí. Probablemente estas personas no tenían nada que ver con ese ambiente turbio del fútbol, no creo que tuvieran nada que ver. Estaban solos, en su tristeza, en su soledad. Yo también entiendo ese momento de congoja y de dolor. Por eso digo que, como dijo el filósofo anoche, y lo considero un tipo muy pensante, a Riquelme, muy pensante. Este es un país de envidiosos, de buchones, de represores, de prejuiciosos y de algunas otras cosas más, a las cuales usted se ha estado refiriendo en la brillante introducción que hizo hoy en la presentación del programa durante la primera media hora. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. Que la pase bien.